Bully Magnets presenta. Saludos y bienvenidos a Bully Magnets. Yo soy su amigo Reinhardt y esta vez les platicaré sobre la revolución industrial. Más precisamente sobre la primera revolución industrial, que es uno de los momentos más importantes de la historia moderna. Bien, se le conoce como revolución industrial al momento en que inició una radical transformación en la sociedad, la economía y la riqueza gracias a la forma de producir alimentos y prendas de vestir causadas por la invención de las primeras máquinas, que hacían más eficiente el trabajo de las personas. Nadie está seguro del momento exacto en que inició la revolución industrial, pero se estima que inició a mediados del siglo XVIII en Inglaterra gracias a la invención del telar mecanizado y la máquina de vapor de James Watt. Así es, gracias a mi invento, un hombre puede hacer el trabajo de hasta 8 personas en un solo día. Sorprendente, señor Watt. Sencillamente sorprendente. Pero dígame, ¿qué vamos a hacer ahora con las otras 7 personas? Bien, bueno, supongo que ponerlas también a trabajar en más máquinas. Eso me parece una excelente idea. Gracias a los nuevos inventos comenzó una transformación de las sociedades agrícolas del campo a nuevas sociedades urbanas e industriales dedicadas a la producción y a la explotación de recursos minerales. Se construyeron las primeras líneas de ferrocarril, caminos y grandes fábricas. Además, la población aumentó gracias a que la calidad de vida subió. El hambre y las enfermedades disminuyeron, por lo que aumentó la riqueza de los empresarios de Inglaterra como nunca antes. Y todo suena muy bonito hasta que nos damos cuenta que la nueva riqueza industrial está basada en la explotación y el abuso. Veamos esto por partes porque la existencia de las nuevas máquinas va a desencadenar muchas cosas. En primer lugar, la burguesía, es decir, los comerciantes y personas ricas de Inglaterra introdujeron las máquinas y las nuevas tecnologías en el campo, dejando a miles de campesinos sin trabajo. Pero a la vez esto aumentó la producción de alimentos. Como consecuencia, los burgueses amasaron grandes fortunas y los campesinos se vieron obligados a buscar trabajo en las nuevas fábricas en las ciudades. Como puede notar, la cosecha se ha dado como nunca antes. Sin embargo, señor, hay algo que sobra por aquí. Bien, están las verduras y las papas, están las trilladoras y las bardas, está la herramienta. No veo que nada sobre, señor. ¡Oh! Lo que sobra aquí, caballero, eres tú y tu numerosa familia. Sus servicios ya no son requeridos aquí, así que ¡shoo! ¡Fuera de mi propiedad! Pero eso no es justo, hemos trabajado aquí toda la vida. Nadie dijo que los negocios eran justos, señor. Ahora, buenas tardes. Al mismo tiempo, los propios burgueses usaban sus ganancias para crear fábricas de tejido, hilado, calzado y otras cosas que antes se hacían artesanalmente en los talleres de pequeños grupos de trabajadores. Ellos también se vieron obligados a cerrar sus talleres al no poder competir contra las máquinas y se vieron obligados también a unirse a la vida en las fábricas en Londres. Otra de las grandes innovaciones fue la aparición de la primera vía de ferrocarril a vapor en 1830, con ruta de Liverpool a Manchester. Su gran capacidad para llevar carga y pasajeros potenció el comercio y la inmigración de las ciudades como nunca antes, además de la explotación del hierro y el carbón, que era el principal combustible de la época. También un cambio enorme fue la explotación del algodón para la fabricación de hilos y telas en sustitución de la lana, por lo que montones de ovejas también dejaron de ser requeridas. Para los británicos, la explotación del algodón se volvió fundamental y una de las mayores fuentes de riqueza. Para lograrlo, bloqueó el comercio con la India, que era el mayor vendedor de telas del mundo, y fomentaron la compra del algodón de los Estados Unidos, que explotaba este producto con base en el esclavismo. Seguro han visto alguna de las miles de películas sobre la esclavitud y los campos de algodón en Estados Unidos. Bueno, si alguna vez se han preguntado a dónde iba todo ese algodón, aquí está la respuesta. La mayoría terminaba en Inglaterra, en las fábricas. Pero en Inglaterra la situación no era muy diferente. La explotación de los trabajadores era extrema y aunque no le llamaban esclavismo, no distaba mucho dadas las condiciones extremas, la falta de derechos, los abusos por parte de los patrones y la total falta de oportunidades para los trabajadores que recibían una miseria de pago por trabajo sin descanso de hasta por 16 horas diarias. Yo pago puntualmente a todos mis trabajadores. No veo por qué se quejan.
Y es que otra de las bases de la riqueza de Inglaterra fue la falta de regulación del trabajo o de cualquier tipo de derechos o protecciones para los trabajadores que constantemente estaban en condiciones peligrosas dentro de las fábricas. Además, se aprovechaba el trabajo infantil y el empleo de las mujeres en trabajos pesados, incluso al estar embarazadas. Es que a mujeres y niños se les paga menos y trabajan mucho más. ¡Oh! Para inicios de los años 1800, las máquinas que los británicos cuidaban con tanto recelo comenzaron a salir al resto de Europa, siendo Francia, Alemania, Holanda y Bélgica los primeros en conseguirlas. Pocos años más tarde, Estados Unidos y finalmente Japón iniciaron su industrialización. Podemos decir que la primera revolución industrial abarca de 1750 a 1850 con 100 años donde lentamente aparecen nuevas máquinas y se comienzan a crear nuevas condiciones sociales de trabajo, de comercio y de vida en las ciudades. También es el periodo donde las más grandes injusticias ocurren en las fábricas y que dan paso a los primeros movimientos obreros en busca de derechos y protección al trabajo. Yo nunca he salido de esta fábrica. He trabajado aquí desde que tengo memoria. ¿Lo ven? Este niño lo tiene todo. Sigo sin entender por qué se quejan tanto. ¡Mi brazo! ¡Niño tonto! Vas a tener que pagar todo lo que has roto. Eso te va a costar toda la vida. ¡No siento mis piernas! Oh, genial. Ahora, además de que me debes dinero, te voy a tener que despedir. Y eso es poca cosa. En esa época, a los empleados de las fábricas se les trataba peor que a esclavos. Así que repasemos. En general, toda la primera revolución industrial se trató de la transformación del mundo artesanal al mundo de las primeras máquinas y fábricas gracias a la máquina de vapor y al telar mecanizado. También es el inicio de la explotación de combustibles poco eficientes como el carbón, ya que en esta etapa el gas, el petróleo y la electricidad no son muy utilizados. También es el inicio de la vida de grandes poblaciones en las ciudades, la explotación en las fábricas, pero también del aumento de la población gracias a la abundancia de alimentos en el campo y los avances sanitarios por las carreteras, caminos y ductos de agua que permitió la industrialización. Con todo esto, inició una carrera tecnológica mundial en los países que tuvieron condiciones para adquirir máquinas y establecer su riqueza y poder sobre otras regiones en todo el mundo. Todo esto va a tener aún más consecuencias y más inventos, pero eso es parte de la segunda revolución industrial de la cual les hablaré muy pronto. Yo soy su amigo Reinhardt y les dejo una pregunta. ¿Creen ustedes que el mundo comenzó a ser un mejor lugar gracias a la revolución industrial? Dejen sus respuestas en los comentarios, denle like a este video si aprendieron algo nuevo, compartan el conocimiento con sus amigos, suscríbanse a este canal y ahora sí, nos vemos hasta la próxima. Bye.